Hola, buenas, soy Mario de los lunes seriéfilo y bueno, y hoy tengo el placer de traer al programa a Lizzy Linder. ¿Qué tal todo? Pues muy bien, aquí en una tarde madrileña lluviosa. Como te decía antes de empezar, fuiste una de las primeras entrevistas que hice allá en 2020, cuando empecé a hacer entrevistas, como en plena pandemia, nada más empezar la pandemia y mira, hoy estamos en otras condiciones, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Menos mal, con más libertad. Te hemos aprovechado que ha salido hace nada, tiene un personajito en La Promesa para traerte y hablar un poquito contigo. Sí, 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 la verdad, la baronesa de Grazalema, un personaje muy divertido. Pues si quieres, si te apetece, antes un poquito de hablar de La Promesa, si quieres hablar un poquito de ti, ya que te tenemos aquí, te aprovechamos. Claro, lo que queráis. Bueno, mi primera pregunta, que se ha vuelto clásica, porque bueno, en su época cuando te entrevisté no la hacía, pero bueno, la hemos dejado un poco como clásica, y es, ¿quién es Lizzy Linder? Porque claro, siempre que buscamos en internet, en Google, información, hay muchos portales que pone, ¿quién es Lizzy Linder? La nueva baronesa. Pues ahora tú me respondes como quieras, de la manera más creativa, ¿quién es Lizzy Linder? Es Pues difícil, ¿eh? mira, sí, pues mira, hay cosas que si buscas en Google de mí, pues siguen siendo lo que ponía, que es que soy una actriz gaditana. Ya no soy rusa para la gente, que eso ya es un avance. Eso ya Entonces, ha pasado a la historia. eso ha pasado a la historia, aunque me puedo transformar, por supuesto, pero ya la gente sabe que no soy rusa, que soy española, que soy gaditana. Y bueno, pues Lizzy Linder es una actriz andaluza que vive en Madrid, que lucha por sus sueños y que tiene la suerte de poder pues trabajar en lo que ama, ¿no? El año pasado en cine, con Héroes de Barrio, este año estoy en televisión, en teatro, así que me siento muy Madre mía. afortunada. Y a la hora de cumplir sueños, y te pregunto un poco, si echas la vista ahora mismo para atrás, eh, ¿cómo miras todo lo que has ido logrando en la profesión? Pues fíjate, hoy he estado con un amigo, compañero, Bore Buica, actor con el que estuve en Mar de Plástico, es amigo mío además de épocas de la escuela, y, y echábamos la vista atrás y decíamos, ¿tú te acuerdas cuando estábamos estudiando en la escuela de interpretación? Que teníamos sueños y que decíamos, vamos a luchar por estar ahí, de repente los dos decíamos, y con los perfiles que tenemos que nos va a costar, ¿Sí? porque él es negro, yo tengo pinta de guiri, soy medio guiri. Pues no son los típicos, pero es un gusto ver cómo este país evoluciona, cómo la ficción evoluciona y se rompen clichés y hay cabida para todos. Fíjate. Justo te quería preguntar, hablando un poco de eso, ¿cómo has visto lo has dicho un poco la conclusión, pero cómo has visto tú, por ejemplo, esa evolución de la industria? ¿Cómo la has sentido tú estos años? Hombre, primero hay un boom con las plataformas que se ha roto el mercado de las series, ¿no? Ahora antes pues era más el cine y series pues solo producían 3 canales. Ahora hay muchísimas Total. series. El teatro, fíjate que se mantiene. Mira que los Sí, cines están de capa caída, pero la experiencia en vivo sigue siendo como uno de los mayores ritos paganos que quedan total. y el teatro se mantiene, el cine, el pobre, pues ha pasado a las plataformas y quedan algunas salas para los que somos unos románticos. Pero espero que no se pierdan, espero Hombre, que las reinventemos. es que yo creo que el cine sin salas, en parte yo creo que se pierde la experiencia, ¿eh? Totalmente, totalmente. Y, y bueno, pues está constantemente cambiando. Ahora, por ejemplo, pues con esto de que estoy en La Promesa, ¿no? El boom ahora de las diarias. Es ¿Por qué? verdad. Porque la televisión en abierto se ha dado cuenta que la gente ya se ha habituado después de la pandemia a tragarse una serie entera, ¿no? De las plataformas. Y esto ahora de una cadena de televisión que pone los martes no sé qué, pues la gente como que no lo sigue, porque no está se olvida de una semana a Claro. otra. ¿Qué están pensando las cadenas de televisión? Pues entonces tengo que poner ¿qué es lo que hace la gente? Se ve X serie, ¿no? Y se ve un capítulo por la noche cuando llega, de la misma serie, o a mediodía, o lo que sea. Pues
pues entonces hacer una diaria. Claro, es que es cierto que tú, por ejemplo, tú trabajaste antes en Servir y Proteger, también hiciste una aparición en Servir y Proteger, pero es verdad que tú hablas que es verdad, es cierto que si tú te pones a pensar, hay un boom de las series diarias. Estás tú en La Promesa, 4 estrellas, que bueno, no es diaria al total, pero se puede también considerar como una serie Sí, diaria. Amar es para siempre, viene también próximamente, me supongo que será septiembre por ahí, no sé cuándo las estrenen, La Exquisita también en televisión española, y Mías la Venganza en Telecinco. O sea que estamos habiendo un boom totalmente exagerado de series diarias. sí, claro, pues por eso, porque los modelos del consumidor han cambiado. Claro. Es cierto, y además de lo que ves ahora, y yo me he dado cuenta que llevo escribiendo críticas todavía de series, que ahora parece que estos últimos años, último año y medio, parece que las series diarias han cogido como más relevancia, ¿no? Antes parece que no hacía nadie caso, estaban minusvaloradas, por así decirlo, y ahora alcanza también un poco importancia, ¿no? Totalmente. De hecho, pues era como un formato menor, la gente las tenía como peor valoradas y ahora para nada. Hay mucha calidad y están tomando pues mucho auge. Mm. Y además, tú, por ejemplo, que llevas ya años en la industria, te preguntaba un poco antes sobre la evolución de la industria, pero te voy a preguntar ahora mismo que estamos también en una buena época creo que de papeles femeninos. Además, de hecho, La Promesa es una serie bastante femenina. Sobre todo, ¿cómo has visto tú también esa evolución? Porque también en el cine, un poco la evolución de los personajes femeninos en general. Bueno, yo creo que era algo necesario. Llevamos décadas siendo la mujer, la hija, la madre de. Ah. Y creo que de repente poner el discurso en voz de mujeres cuando siempre ha sido desde la voz de los hombres es muy necesario y muy interesante. Mm. De hecho, lo que te decía un poco, al final tú ves La Promesa y siempre, yo creo que una de las claves de La Promesa es que es una serie muy femenina, protagonizada por mujeres fantásticas, todas muy bien escritas además, que yo creo que eso al final creo que es como te he dicho, una de las grandes evoluciones de la industria. Sí, totalmente. Hay grandes personajes femeninos en La Promesa. Mm. Y te quería hacer una pregunta que suelo hacer mucho últimamente porque se habla siempre de los primeros papeles. Te quería preguntar un poco cómo, si tú te acuerdas, por ejemplo, de cuál fue tu primer casting o de tus primeros castings. Pues un momentito. Sí, sí, tranquila. Vale, ahora. Va. Eh, a ver, mi primer casting. Wow. O tus primeros castings, a lo mejor no te acuerdas. Sí, creo que recuerdo uno que me cambió la vida un poco. Estaba en Sevilla. Yo estudiaba comunicación audiovisual. Empecé a hacer teatro a los 15 años. Estaba en una compañía de teatro clásico en Cádiz. Y desde entonces soy actriz, ¿no? Ah, Desde los vale. 15, pero a los 18 pues decidí estudiar comunicación audiovisual, mi familia preocupada por la vida de una actriz y tal. Y como me gustaba mucho el cine y me gusta mucho, pues también me gustaría algún día dirigir y me gusta escribir, ¿Verdad? pues estudié comunicación audiovisual. Y estaba en Sevilla y de repente había un casting para una película que se rodaba en Sevilla, adaptación de una novela de súper éxito. Y me presenté y me cogieron. Y me cogieron para un personaje, pero después pasé otra prueba, al final me cogieron para la policía, la protagonista, que era una trilogía, iba a ser una trilogía. Y bueno, pues estábamos de ensayos y me vine a Madrid y empezó, fíjate que lo producía sobre todo una editorial, porque como esto había sido un bestseller de novela, pues había mucha pasta de la editorial. Entonces era el comienzo de la crisis y se echaron para atrás. Y yo me vi con un cambio de pelo en Madrid, que ya había dejado hasta mi piso de Sevilla, no sé qué. Y dije, pues ¿sabes qué? Que, que voy a empezar arte dramático. Me quedan unas Mira. asignaturas para terminar la carrera, pero dije, yo ya estoy aquí, además estoy enchufadísima con la interpretación, yo ya no puedo volver atrás. Y empecé a estudiar, después me licencié en comunicación visual, pero
pero fue un cambio radical mi primer casting porque fue como el motor para tomar la decisión de, venga, ya, tenía 23 o 24 años, pues venga, ya, a estudiar. Y me metí en Coraza, en Madrid. Y hablabas al principio, y esa es una cosa siempre que me gusta hablar con los actores, y el tema de que te molaría meterte en tema de dirección y también de escribir. Pues mira, escritura ya lo he hecho a raíz de la pandemia. Me junté con varias amigas, actrices, y escribimos una serie ¿Ya? que estamos intentando mover. Tengo una serie escrita, además basada, bastante documentada en los años 80 de mi tierra, del puerto de Santa María. Y después hemos escrito el capítulo piloto de otra. Y estoy ahí, que la verdad que le estoy dando al guión y lo estoy disfrutando mucho. ¿Sí? O sea, Dirección, ya me atreveré, empezaré por un corto. ¿y de qué, o sea, has escrito una serie, un piloto, o sea, ¿de qué te mola escribir? Porque es también interesante saber de qué te mola escribir, en el sentido de más social o thriller, o qué te mola. Pues fíjate, lo que tenía claro es que quería escribir sobre lo que soy, ¿no? Sobre una mujer. Entonces escribo mucho el mundo femenino, Ujú, sobre las relaciones humanas, ujú. pero al final siempre se me va a algo un poco thriller y más oscuro. Qué guay. Thriller psicológico. Además, yo creo que estamos en una buena época también de presentar tu propio proyecto, porque hay muchas creadoras, muchos creadores que con poco dinero, que incluso con proyectos más indie, están logrando llegar a plataformas como Filmin, HBO, Netflix, incluso hasta, yo que sé, A3 Player Premium o RTV Play, que al final, yo creo que estamos en una buena época para eso. No sé si tú ahora mismo desde ese punto, ya no como actriz, sino también como creadora ahora, ¿qué tal vez tú, por ejemplo, ves ese universo? ¿Qué tal te estás moviendo en ello? Desde luego, a ver, la serie que he escrito es muy difícil rodarla con bajo presupuesto porque fue como un mero placer de escribir y esto tiene su presupuesto. Esto no es una serie barata. Pero sí, por ejemplo, cuando me lance a dirigir el corto, lo escriba, o si en algún momento me apetece liarme la manta a la cabeza, liar a gente y con bajo presupuesto rodar una peli, estoy totalmente de acuerdo que hay historias que te permiten una sola localización, utilizar mucha luz natural, que con poco equipo y buen guión y buenos actores se puede hacer. Y eso, por ejemplo, esta necesidad de escribir, por ejemplo, ¿te ha surgido ahora exactamente? Bueno, ahora, es decir, cuando. ¿O ha sido a lo largo de los años? Pues, si te soy sincera, siempre la tenía ahí aparcada, pero decía, ya me vendrá, como que no me veía yo capaz, ¿no? Me veía más yo siempre delante, yo siempre como encarnando las historias, no imaginándolas. Pero en la pandemia, como hubo un momento en el que no podíamos salir de casa Claro. y para los actores no subirnos a un escenario, que es nuestra profesión, Claro. o no rodar, ¿no? Porque bajó mucho la producción, había algunos que iban a rodar, pero eran contados. Eh, pues es que si tú eres contador de historias, lo tienes que hacer. Y si no lo puedes hacer como Claro. actor, pues te tienes que poner a escribir. Y por eso en la pandemia un montón de gente empezó a escribir. Claro, claro, no, no. De hecho, es que han salido muchas series ahora que algunas han llegado a lo que estoy diciendo, a las plataformas, gracias a esa impronta de escribir todo el mundo, porque claro, todo el mundo al final, tanto si te gusta escribir, o menos o más, al final muchos actores también lo buscan como una forma de seguir trabajando también Claro. y de expresarse también. Y para mí ha sido súper rico ponerme ahí a construir Anda, personajes desde la imaginación. qué guay. Y sobre todo, o sea, te resulta, por ejemplo, ahora que te estás ahora detrás de las cámaras, vamos a poner entre comillas de productora, en el sentido de vender un proyecto, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás llevando eso? Vender el pitch del proyecto, ¿cómo lo estás llevando todo eso? Bueno, eso es súper difícil. Eso es súper difícil. El famoso pitch. Pitch. Madre mía. Eso sí que nos está trayendo por el camino de la amargura. Madre mía, es que, claro, nosotros los artistas, el hacer de productores, y mira que yo para otras cosas soy bastante productora, pero la venta es lo más complicado. Es que yo voy algunas veces, hay varios festivales que, por ejemplo, ahora a final de junio en Toledo es el Conecta Ficción,
que van allí algunos creadores, ya de hecho han salido los finalistas, y van allí los finalistas a vender el pitch a un jurado y a los periodistas que van allí, a la gente que va allí al Conecta, allí a Toledo, que es Estéreo en Toledo. Y me mola mucho ver cómo se desenvuelve la gente vendiendo los pitch, que es complicado, ¿eh? Preparar una exposición a lo mejor de 15 o 20 minutos, de 10 minutos, ¿sabes? Y vender tu proyecto no siempre es fácil, ¿eh? Y te pone nervioso. Yo por eso te quería preguntar esa faceta, ¿qué tal la llevas? Y el tagline, explicar de qué va tu serie en 2 líneas, todo eso, la sinopsis, todo. Resumir, no, cuesta mucho ser objetivo con la historia, Claro, o resumirla, o enfatizarla, ¿no? claro. Pero bueno, Y que le gusta a los demás. Es que es complicado, ¿eh? A ver si suerte. Porque al final sí, esto sí, es buen trabajo y también un poco una pizquita de suerte también. claro, no, y para mí se ha abierto un mundo, o sea que si no es esta, seguiré escribiendo y será otra, y Ah, si no, muchas veces se sacan los guiones del cajón y se vuelven a... Es que nunca ahora se escribe. sabe. Mm. Oye, pues guay, al final. Eso es otra faceta a explorar de la profesión. Es distinta, pero también como experiencia tuya de estar delante de las cámaras, también te puede ayudar también a escribir también diálogos, a expresarlos, a plasmarlos en el papel. Al final, todo se retroalimenta, ¿no? Al final. Sí, desde luego, hay algo que los actores sabemos darle organicidad a los guiones, ¿no? Que hay veces que se tiende a hacerlos muy literarios y poco orgánicos, y quieras que no, pues al menos nosotros sí que somos los que tenemos que Claro, dar la cara, digamos, claro. y siempre luchamos por que sean naturales y orgánicos y que tenga una congruencia lo emocional con lo que estás diciendo o con el pensamiento, y que no sea enrevesado. Entonces, desde ahí creo que lo tenemos fácil los actores para escribir. Después ya una trama que sea redonda, que sea pues el género que ahora se lleve de moda, el Mm, formato que se lleve de moda, todo eso, pues que ese nicho no esté claro. ocupado, que tal, pues eso es otro cantar, Claro, pero sí. y en esa faceta paralela a la Alicia Trick, al final es en lo que estamos hablando era un poco de productora, también ahí te hace también un poquito una faceta de empresaria, ¿no? Porque al final es un proyecto, ¿no? Desde luego, o sea, ser productor es empresario, vamos. Yo este año además me he metido a empresaria, he abierto un negocio con 2 actrices más. Pero bueno, ¿de qué el negocio? Si se puede saber, ¿eh? Pues mira, aquí en Madrid vivo en una colonia que hay, pues vivimos muchos artistas y muchos Ujú. actores, y no está en el centro, ¿no? Y no había de nada. O sea, no podías ni tomarte un café y hemos Ah, abierto un bar, cafetería, un espacio de encuentro donde nos anda. encontramos mucha gente, tanto del barrio como gente de nuestro sector. Se llama Merinas. ¿Y eso en qué barrio está? Bueno, en dónde exactamente en Madrid? Pues mira, se llama la Colonia del Tercioterol y está en Carabanchel, junto al Parque San Isidro. ¿Anda? Y, y bueno, es un sitio muy agradable, la gente está muy contenta, y junto con Marta Belenguer y Lorena López, 2 actrices valencianas, pues hemos abierto ¿Sí? Merinas. Pues a ver si un día me acerco, que yo suelo aparcar cuando voy a Madrid. Yo es que mis tíos son de allí de Madrid y vivían antes en Carabanchel, viven en campamento. Estaba por ahí cerquilla igual. A ver si un día que me acerco a veros, allí en el bar. Claro, claro que sí. Pues mira, ya está, a Así ver si. que nada, multitask. Total, hay que hacer de todo en esta vida. Y bueno, volviendo a esta faceta tuya que hemos hablado, pues vamos a hablar de la actriz, porque bueno, como tú has dicho un poco al principio, también haces teatro, antes de hablar de La Promesa, y quería hablar un poquito de esta obra, ¿no? Teatral donde estás o estabas. Sí, 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 Sigue sigo. estando, ¿no? Sí. Estoy hasta ahora, terminamos temporada a finales de junio, pero estoy en el método Gronholm, Mejor, Bronco. una obra maravillosa que lleva muchos años en cartel, representándose por muchos elencos, y en Madrid lleva, bueno, ya muchos años, porque es una obra que no cansa, que gusta siempre. Está muy bien escrita, encima tengo unos compañeros maravillosos, Luis Merlo, está Ismael Martínez y Eleazar Ortiz. Y bueno, pues comparto personaje con Marta Belenguer, también mi socia del Mira, negocio, que, mira.
ella está estupenda y un día pues me propuso compartir personaje y la verdad que ha sido un reto y me lo estoy gozando porque es un textazo con un ritmo rapidísimo, vertiginoso, con mucha fuerza y bueno, comedia, intriga, es una obra maravillosa. Todavía nos quedan unas semanas para acabar temporada y quien no la haya visto, le recomiendo que venga a vernos. A veces, mediáticamente parece que el teatro no está ahí, pero qué importante es el teatro en nuestro país, ¿eh? Pero vamos, Qué importantísimo, ¿eh? sin duda. Y para nosotros los actores, muchísimo, pero ya para la sociedad. Claro. Y bueno, hablamos un poquito de, a ver, que para gente que no conozca el método Orgonjol, que, a ver, que explicar un poco de qué va la obra para que la gente también se anime un poco también a ir a verla. Bueno, pues para quien no sepa de qué va la obra, también hay un par de pelis que se llaman El Método y El Método Efectivamente. Gronholm y tal, que también la pueden ver, pero vamos, recomiendo que vengan al teatro, que es Hombre, más divertido porque la versión del teatro tiene más comedia, ¿no? Bueno, es una prueba de selección de personal para un alto cargo ejecutivo de una multinacional tipo IKEA, ¿no? mm, Entonces, pues aparecen 4 personas en una sala, están esperando y empiezan a aparecer pruebas. Y cada vez se complican más porque son cosas muy personales, claro. hay tensión, no se sabe si los 4 son entrevistados o hay algún entrevistador, en fin, se aprietan mucho las tuercas a nivel psicológico a los entrevistados y se ve como los bajos fondos del ser humano, de todo, o sea, de cómo nos tratan, ¿no? De recursos humanos que Humano. no son nada humanos y todo este asunto del trabajo de las multinacionales y la competitividad. Y, bueno, está muy bien, es muy interesante y creo que todo el mundo se puede sentir identificado con Total. alguno de los personajes. Es que es cierto que tantas películas que hay y la obra final habla un poco de eso, ¿no? De la deshumanización, ¿no? Que hay en muchos procesos y también Sí, los puestos que están las personas. sí. Y eso es Bueno, por eso muy que se interesante. valora que no seas humano, Claro. ¿no? O sea, que como los puntos humanos de una persona, ¿no? Yo creo que Eres la obra tiene mucha madre, chicha. que Mm. eres no sé qué. Para ser un tiburón o una tiburona no se puede tener sentimientos, no se puede tener familia, no se puede... ¿Y tu personaje cómo encaja en esta obra? Bien, es la única mujer, entonces tiene que pisar fuerte para conseguir estar en un mundo de hombres, ¿no? Porque Claro. todavía, desgraciadamente, en los cargos ejecutivos hay mucho más hombres que mujeres a día de hoy. Entonces, claro, ella tiene que hacer, Claro. Tiene que hacer más que ellos, yo creo, ¿no? sí, tiene que imponerse un poco más para tener la misma fuerza que ellos. Y este personaje de Mercedes tiene fuerza e inteligencia a rabiar. ¿Y cómo se trabaja Lizzie los papeles? ¿Cómo es ella, cómo eres tú como actriz? En este papel, por ejemplo, en el de Lisa la baronesa, en otros cachos antes, ¿cómo le gusta trabajarse ya, desarrollar los personajes? ¿Cómo te gusta trabajártelo? Bueno, pues primero me gusta investigar sobre el momento histórico, social de los personajes Ujú. o de la historia. Después, si es, me gusta investigar sobre, depende, ¿no? Claro. Sobre el personaje, si es un personaje histórico o si es actual y desconozco pues este mundo de ejecutivos o lo que sea, pues primero hago mucha Es que- trabajo de documentación y tal, y de campo. mm, Después busco referencias en el teatro, en el cine, ujú. en la pintura, Anda, si es época, por ejemplo, ¿no? Porque, por ejemplo, claro. fui al Prado el otro día y claro, hay tantas referencias visuales, por ejemplo, de Sorolla, de principio de siglo, y mucho costumbrismo que me hacía entender
cómo vivían estas mujeres de Claro. la alta burguesía, tal. Hay muchas referencias también en la pintura, muy interesantes. Claro, por De ejemplo, en el caso de Lisa, es lo que estaba hablando, al final esas pinturas te pueden, el vestuario también es importante. posturas corporales, Claro, posiciones, ¿sabes? Muchas cosas que aprendes. Entonces, la pintura, el cine, el teatro, documentación y después, pues ir un poco más allá, analizar la historia del personaje, su pasado, qué universo, digamos, emocional tiene este personaje y ya de ahí, pues me meto en las claro. profundidades y veo un poco qué punto de unión tengo yo con ese personaje y desde ahí empiezo a construir. Claro, sobre todo me supongo que al final lo más difícil es llegar a la esencia de ese personaje, en Sí, concreto. sí, y desde ahí conectar con esa Claro, esencia e ir construyendo todo lo demás, ¿no? fíjate. Y por ejemplo, antes de ya vamos a la promesa, dinos un poco las fechas que quedan todavía de esta obra para que la gente vaya a verla. Vale, pues mira, me queda este domingo a las 6 de la tarde, me queda la semana que viene, sábado 10 de junio, que tengo doblete. Hay una Vale. función a las 6 de la tarde y otra a las 8. El domingo 11 a las 6 de la tarde y el miércoles 14 a las 8 de la tarde. Oye, todo el mundo que quiera que esté en Madrid, y si no que está cerca, ve el método Borjón. El método Bronholm en el Teatro Alcázar, Cazar. Coffee Dis. Venga, pues ya está. Que te ven ahí y luego que vayan también a verte la promesa. Claro, claro, claro. La promesa lo tienen fácil. Bueno, la promesa donde ya hemos hablado un poquito de tu personaje, o todavía no, pero bueno, donde entraste hace poco, donde interpretas a Lisa de la Vega, la baronesa de Grazalema. Sí. Bueno, hablaba un poquito de cómo te llega este personaje, el reto, lo primero que pensaste, cómo fue esa sensación. Pues me hizo mucha ilusión. Yo había trabajado con Josep Cister, el creador de la serie, que estaba en Mar de Plástico cuando él trabajaba en Boomerang, cuando yo estuve en Mar de Plástico y Ajá. ahora pues que me haya llamado para este proyecto me ha hecho mucha ilusión. Aparte yo tenía muchísimas ganas de hacer algo de época que no Ujú. había hecho. Claro, eso te iba a decir, es una pregunta que te iba a hacer, pues yo creo que es de la primera vez que haces algo de época, así Sí, llevaba como un par de años proyectándolo, diciendo, quiero que me salga algo de época, quiero que me salga algo de época. Y mira, pues me llamaron, me gusta mucho, además es una bichilla, entonces a mí me gusta mucho hacer personajes de mala, la verdad, me divierte mucho, Sí, sí, me divierte mucho crear a estos personajes y esta es una personaja, es una bicha, pero bueno, también es entrañable, ¿eh? Que creo que es una mujer interesante, divertida y no es una mala malísima de estas de cuento. Y, y, bueno, es una mujer andaluza. Al final, entre Josep y yo decidimos que fuera andaluza, que me encanta porque primero que Grazalema es la Sierra de Cádiz. Entonces me parecía increíble que pudiese hacerla gaditana. Y después, como la promesa se supone que está ubicada cerca de sí, Córdoba, cerca de Córdoba, sí. pues está bien que no solo los personajes del servicio sean andaluces, sino que Claro, haya también gente de la nobleza andaluza, porque claro. en Andalucía ha habido siempre muchos nobles, Muchos señoritos. muchos señoritos y ha habido muchos baroneses y muchos marqueses y no está muy bien que se refleje porque si no sería no tendría sentido, ¿no? Y yo poner esa nota andaluza en la alta burguesía de la época me gusta mucho. Y bueno, pues la verdad que tengo mucha suerte porque es un elenco fantástico, los actores son maravillosos y estoy disfrutando mucho de trabajar con ellos. Tengo mucha trama pues con la marquesa, que es Eva Martín, con Manuel Regueiro. Madre. Ahora ya se ha visto toda la relación que tengo con Guillermo Serrano, que también es un actorazo. Y bueno, pues muy suertuda de trabajar con ellos. No conocía a los directores y a la directora Eva y han sido también un descubrimiento y la verdad
que se lo están currando mucho a nivel de Mm, factura, de vestuario, hay un salto, ¿no? vale. Entonces hay mucho más movimiento de cámara, están haciendo mucha estética, cámara al hombro, hay currazo, entonces es un gusto. ¿Cómo se nota la parte de que has estudiado comunicación audiovisual, eh? La Sí. técnica, que se Steadicam, que sé qué. Yo es que estudié comunicación audiovisual también. Claro, es que yo me fijo mucho en la realización de los proyectos, ¿no? Es que ¿Sabes? se nota la vena comunicativa ahí, ¿eh? Sí, Sí. total. Pero escuchándote un poco hablar, sobre todo de que hablas con tanta intensidad, yo creo que de la felicidad, por ejemplo, hacer un papel de época, es que yo creo que rompe un poco, como tú decías al principio de la entrevista, de ya parece que se olvidan que soy rusa. No sé si me Sí, sí. explico. Y yo creo que a lo mejor este tipo de papeles también ayudan un poco a romper esa imagen que tenía de ti, ¿no? Tan, a lo mejor tan, ¿cómo decir? Tan sostenida, ¿no? O tan Sí, tópica en claro, ese sentido de papeles, ¿no? totalmente. Es que, a ver, bueno, yo creo que todo actor tiene un personaje con el que entra a lo grande, ¿no? Va, Digamos, por el que se le recuerda, va. ¿no? Pues fíjate, Pedro Casablanc también me decía, mira, Lisi, no te rayes, ¿no? Pedro, que lleva toda la vida, que es un actorazo, me dice, no te rayes porque yo fui el ruso, por lo visto un personaje que hizo, pues no sé en qué serie, a saber, si yo qué sé, si el comisario Fíjate. o no sé qué, o cualquiera de las millones que ha hecho. Y me dice, y lo fui durante mucho tiempo, ¿no? Y después llega un día que dejas de serlo. Claro. Pero bueno, hay que agradecer siempre a esos personajes reto que te permitieron llamar la atención en un momento, ¿no? Y conquistar al espectador Ah, y a la gente del sector. Y yo, pues para mí Agnieszka fue un personaje reto porque habiendo rusas que me escogieran a mí, me lo ocurre muchísimo. Ahí sí que me vi documentales de rusas, bueno, me metí en un trabajo de campo brutal y a mí es que me gusta mucho componer, ¿no? Y a veces arriesgo mucho, diré, me estoy pasando, porque claro, como encima vengo del teatro, me gusta mucho, soy arriesgada componiendo, pero creo que es mi manera, ¿no? De imaginar y atreverme a hacer algo artístico, ¿no? No siempre ya, todo cotidiano, ¿no? claro. No, además yo creo, yo por lo que tengo entendido y por lo que leo en redes sociales, yo creo que tu personaje está gustando mucho, ¿eh? Muchísimo. Sí, sí, la verdad que estoy recibiendo muchísimos comentarios todos los días y muchas alabanzas y, hombre, tiene mucha chicha, la verdad. Y imaginabas un poco, te imaginas tú, por ejemplo, ese background del personaje? Como si hubiera un spin-off de Lisa. ¿Te lo imaginas en tu mente? Ay, qué bueno. Pues sí, la verdad que sería maravilloso en su palacio de Cádiz, ella atendiendo ahí y vengándose de todos los demás, porque esta es una killer como la marquesa, tú imagínate, un duelo, un juego de tronos. Total, ¿eh? Es Juego de Tronos total, ¿eh? Sí. Porque además, si hay algo significativo, sobre todo en estos capítulos que está, es que tu duelo interpretativo a nivel general con Ea Martín está gustando muchísimo, ¿eh? Es maravilloso. Sí, porque además es que hay algo, fíjate, que es muy inglés, ¿no? Siempre estamos retándonos, hablando de que nos podemos matar, de qué tal, pero es todo muy polite, con una tacita de té o una copita de vino y con el capitán sí que tengo gresca gorda, Sí. ¿no? Sí. Hasta que se ha visto que estamos compinchadísimos. Pero estábamos ahí con la gresca. Pero con la marquesa no, es como totalmente Muy sutil, ¿no? muy sutil y por debajo. Y esas secuencias yo creo que gustan mucho ver porque son muy inteligentes, son muy cínicas, irónicas, en fin, con segundas intenciones.
Es que me recuerda, lo que pasa es que soy muy malo para los nombres, me recuerda un personaje de Juego de Tronos, ¿cómo era? Es que no me acuerdo. Un personaje como vosotras, que era muy inteligente, ella muy mayor, que se sentaba y todos los planes la hacía sentada bebiendo café. Es que no me acuerdo cómo se llamaba ese personaje. Me recuerda ahí mucho las dos a eso. Ay, no sé. Olana era, no es que no me acuerdo cómo se llama el personaje de Juego de Tronos, es que me recuerda mucho ese personaje. Luego seguramente que me acuerdo cuando acabe la entrevista, pero ahora mismo no me acuerdo. Me recuerda Yo, mucho ese personaje. fíjate, de Juego de Tronos no, pero sí que me he inspirado en dos A personajes ver, ¿en qué te ha de dos inspirado? pelis. Uno es Michelle Pfeiffer en La Edad de la Inocencia, ¿vale? Porque Interesante. ella es como una mujer viuda que llega de Europa a Estados Unidos y ahí está Winona Ryder que se va a casar con uno y la cogen en la alta burguesía de ese momento y bueno, en las altas esferas y ella viene mucho más liberal de Europa y empieza ahí a poner al personal, bueno, a este lo pone mega ardiendo y es mucho más moderna que el resto y revoluciona. Y para mí Elisa es eso, porque es mucho más moderna, viene de Mm. París, eh, para ella arriba y abajo está bien, no tiene Mm. tanta, ¿sabes? Tanto clasismo. No es tan, no tiene tanto clasismo, trata bien, ¿no? Al servicio. Hay muchas cosas de ella que me recuerdan a Michelle Pfeiffer. Fíjate. Y después también me he basado en las amistades peligrosas en Glenn Close. Hostia, qué interesante. Y ahí, ¿por qué ese personaje, por ejemplo, para que la gente lo Bueno, entienda? Glenn Close es que tiene un monólogo en las amistades peligrosas que le cuenta a John Malkovich cómo ella se ha hecho a sí misma, que ella venía de abajo y que aprendió a ser la más refinada, la más culta, la más no sé qué, todo hasta ser la perfecta mujer de la alta sociedad de ese momento. Y mi personaje, Elisa de la Vega, también era un personaje que viene de abajo, Ah. pero que se ha cultivado muchísimo, ha viajado muchísimo, sabe muchos idiomas bueno, y ha utilizado sus armas de mujer para conseguir un título nobiliario. ¿Y qué significa, hablando un poco de eso, qué significa para ella, al final simbólicamente, más allá de lo monetario, qué significa para ella la herencia? ¿O solo es algo estrictamente monetario para su objetivo? A ver, en este caso yo creo que es monetario, porque ella tiene ya ese título que le dejó su difunto esposo, el varón. Entonces, para mí es dinero, porque seguramente se lo ha ido fundiendo, porque esta mujer viaja y se compra todo. Y bueno, ella va consiguiendo el dinero de Mm, los hombres y así mm, vive ella muy bien. En esa época o trabajabas, ¿no? Bueno, y en cualquier época ahora también, o trabajas o lo heredas. claro. Y ella, por ejemplo, ¿cómo definirías a ella como mujer? ¿Es una mujer, por ejemplo, es lo que estás hablando un poco tú, adelantada a su época o cómo es? Por un lado, la hemos hecho adelantada a su época en cuanto a que viaja mucho, ¿no? Mm, Entonces viene de París y de hecho mis ondas al agua y mi vestuario son mucho más de los años 20 claro. eh, que Mm, el resto de personajes. mm. Ella es más moderna, pero después sus estrategias y su plan yo creo que es atemporal. Ha habido Totalmente. mujeres así en todas las épocas. ¿Qué dirías, por ejemplo, de lo que te estamos hablando? ¿Qué es lo que más te gusta de ella? ¿O que más estás disfrutando? A mí me gusta eh, su carácter, la simpatía y la poca vergüenza que tiene y cómo es capaz de decir y hacer todo con mucha inteligencia, pero a diferencia, por ejemplo, de la marquesa, creo que es mucho más richarachera. Yo creo que por eso a la gente le está gustando mucho tu personaje, ¿eh? Me Sí, da a mí la impresión.
Porque le ¿sabes? va mucho Porque la la marcha. marquesa es más seria Ah, y el mío, mi personaje es mucho más divertido. Vamos, que Eva hace un personajazo, ¿eh? sí, Y tiene sí, que no, hacer no. la mala, Claro, malísima, y por claro. eso está en ese código, pero creo que gusta más el mío porque es más simpática. Sí. Es más, Aunque sea mala, es simpática. claro, es más alegre. Dentro Sí, que te puede clavar el puñal igual, por lo menos alegre. sí. Y me han dicho, me ha dicho que te pregunte que si crees que ella puede seguir sintiendo algo por Alonso. Hombre, yo creo que sí. Yo fíjate que lo he trabajado así, Mm, que esta mujer está enamorada de dos hombres. Está enamorada de Lorenzo, el capitán, mm. pero inevitablemente donde hubo, lo dice el personaje del capitán, donde hubo fuego quedan A- brasas o algo Algo así, así. sí. Bueno, pues yo creo que sí, que es difícil olvidar al primer amor. Además, a mí me gusta mucho porque tu personaje al final se mete en una familia, en un grupo familiar, y está como moviendo varias fichas. Hablar, es complicado también meterse ya en un ambiente familiar tan cerrado y tú mover fichas ahí como tu personaje, ¿no? Sí, sí, intento que empaticen los jóvenes Claro, conmigo, claro. voy consiguiendo aliados, está muy guay porque este tipo de tramas que en esta serie que es más culebrón, ¿no? Mm, Pero que si ves Juego de Tronos es lo lo mismo, o sea, mismo. es el género este de las tramas, de lucha de poderes, ¿no? A mí Claro. me encanta todo este juego de lucha de poder y tal. Y la verdad que es muy divertido de Mm. jugar. ¿Y tu personaje nos va a sorprender más? Sí, Ay, 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 ay. sí, sí, sí. Es que me preguntaba a fan de esto de la promesa que te iba a entrevistar y me dice, joder, qué ilusión que la entrevista, dice, porque su personaje nos gusta mucho y yo creo que va a dar mucho juego. Digo, pues yo voy a preguntar que si va a dar mucho juego, sin spoiler, claro. No, y además que mi personaje tiene un arco. O sea, no voy Sí, a decir si voy a ya. ser buena o seguiré siendo mala, pero que se le van a ver más capas, Mm. seguro. Además, pienso a ti como, aunque ya estuviste en Vine Proteger y hiciste una pequeña colaboración ahí, además yo creo que también a un actor, una serie diaria, no sé cómo lo pensarás tú, al final para ti es un regalo porque te permite explorar muchísimas cosas. Hombre, para mí esto es un training brutal. ¿Cuántos capítulos se graban? ¿Cuánto metraje? ¿Cuántas horas de vida de un personaje? Claro, Que terminas convirtiéndote en ese personaje, ¿no? Porque claro, son horas y horas de vida de ese personaje. claro. Además, al final, sobre todo al final, me supongo que habrás recibido ya muchos mensajes. Al final, las series diarias también son muy agradecidas en ese sentido. El fandom, los seguidores, son gente muy apasionada que al final te comentan, incluso llegas a ser parte de su familia durante un tiempo. Bueno, desde luego, es que todos los días hay seguidores que todos los días comentan cosas, cuelgan fotos, frames, de todo. Sí. Pues ya para ir terminando la entrevista, dos preguntas final. Bueno, primero, enhorabuena por tu personaje, que vuelvo a decir, le está gustando mucho a la gente, la serie está siendo un verdadero éxito. Que, Gracias. que Elisa y tú nos sigáis sorprendiendo dentro de la serie Claro. y que la gente siga gustando. Y mis últimas dos preguntas, que son un poco siempre las que hago, no sé si te da tiempo, te voy a preguntar un poco cómo mira el futuro Lisi, que si tienes algún proyecto por ahí que nos puedas decir, aparte de lo que hemos hablado, o cómo va la cosa. Bueno, pues ahora mismo estoy estoy viendo a ver qué surge, ¿no? Porque Mm, estoy con varias cositas, tanto Ajá, serie, cine y teatro, anda, que están ahí tanteando, pero no sé por dónde tirará la vida. Así ah, que espero poder contarte pronto, porque hay claro, varias cositas, pero como ya sabéis que hasta que no se firman las cosas no se pueden contar, total. porque se pueden chafar. Así que espero contarte pronto cuál es la que salió o qué es lo que me toca encarnar esta vez. Vale. Bueno, pues ojalá vengas a contarnos y que te salgan muchas cosas, que vendas la serie, que hagas todo. Pues sí, sí, ojalá.
Y la última pregunta que hacemos siempre para terminar, una de recomendaciones. No sé si te da tiempo a ver series, libro, lo que sea, que me recomiendes lo que tú quieras. Me recomiendas cine, serie, un libro, lo que tú quieras. Pues, os Una obra de teatro, lo que tú quieras. vale, pues a ver, de teatro, ahora mismo está en Las Naves de Matadero, Los Santos Inocentes. Está con Javier Gutiérrez. Me la han Está recomendado. alucinante. Está genial. Me ha encantado. ¿Sí? Pues es que el otro día me la recomendaron igual, una compañera, que me dice, tienes que ir a ver esta obra que está una maravilla. Digo, pues a ver si voy. Sí, pues mira, esa es la recomendación de hoy. Mira. Pues, Lisi, ha sido un placer hablar contigo, conocerte un poquito más, que vuelvo a repetir de nuevo, que Elisa nos siga sorprendiendo, que tú sigas haciendo muchas cosas, que no te falte de nada y que, oye, que venga aquí a contárnoslo cuando tú quieras. Muchas gracias. Pues nada, que nos sigamos viendo. Así que desde aquí nos despedimos de Lisi hasta la siguiente entrevista. Un abrazo a todo el mundo y que la vean en el teatro y en La Promesa. Claro que sí. Adiós. Adiós.